El aire estaba estancado, denso y caliente como el aliento de un horno industrial. Eran las 2 de la tarde en el corazón de la frontera agrícola, esa tierra de nadie donde el mapa dice que existe la civilización, pero la realidad dicta que sobrevive el más fuerte. El termómetro en el porche marcaba 40 grados a la sombra, y el zumbido de las chicharras era tan ensordecedor que parecía taladrar el cráneo. Yo estaba a 500 metros de la casa principal, peleando con un poste de quebracho que se negaba a ceder, reparando el alambrado perimetral. Mis manos estaban cubiertas de una mezcla negra de grasa, tierra y óxido, y el sudor me bajaba por la columna vertebral como un insecto frío. A unos 30 metros, bajo la sombra raquítica de un algarrobo centenario, estaba mi universo entero. Sofía, mi hija de 6 años, jugaba a hacer pasteles de barro, canturreando una melodía infantil que contrastaba absurdamente con la dureza brutal del paisaje. Ella no sabía de hipotecas, de sequías, ni de la inseguridad creciente que asolaba la región. Ella solo veía un día de sol. Pero no estábamos solos. A mi derecha, inmóvil como una esfinge tallada en obsidiana y fuego, estaba Kaiser. Kaiser no era una mascota. Llamarlo perro era un insulto técnico. Era un pastor alemán de línea de trabajo checa. 90 libras de ingeniería biológica diseñada para una sola función: la protección ofensiva. Su pelaje era oscuro, casi negro, con apenas unos toques de color fuego en las patas, cicatrices de batallas pasadas ocultas bajo el pelo grueso. Mientras yo trabajaba, él estaba en modo de vigilancia pasiva. Sus ojos, 2 orbes de ámbar líquido, no miraban nada en particular, pero lo veían todo. Sus orejas giraban independientemente, escaneando el espectro auditivo en busca de frecuencias que el oído humano jamás captaría. El crujir de una rama a 1 kilómetro, el motor de un vehículo antes de que apareciera en el horizonte. De repente, la estática de Kaiser cambió. No fue un movimiento brusco. Fue una tensión eléctrica que recorrió su columna. Dejó de jadear. Cerró la boca, ocultando la lengua rosada, y su respiración se volvió imperceptible. Las orejas se clavaron hacia el oeste, hacia el camino vecinal de tierra que conectaba mi propiedad con la ruta principal. Se puso de pie lentamente, sin sacudirse el polvo, activando cada músculo de sus cuartos traseros. Era la postura de un resorte comprimido al máximo, listo para liberar una energía cinética devastadora. Yo dejé caer las tenazas. El silencio del perro era más alarmante que cualquier ladrido. «¿Qué pasa, chico?», pregunté en voz baja. Kaiser soltó un gruñido. No era un gruñido de agresión, sino de reconocimiento de amenaza. Era un sonido bajo, gutural, una vibración tectónica que sentí en las suelas de mis botas. El perro había olido algo en el viento, algo que traía la química de la malicia, las feromonas del miedo ajeno o la adrenalina de una intención oscura. Miré hacia el camino. Una nube de polvo rojizo se levantaba contra el cielo azul pálido. Un vehículo se acercaba rápido, demasiado rápido para el estado lamentable del camino. Entorné los ojos. Reconocí la camioneta. Era una Ford antigua, despintada, con el guardabarros abollado. Era Roberto, mi capataz. El alivio intentó inundar mi pecho, pero se detuvo en seco al ver la reacción de Kaiser. El perro no se relajó al reconocer el sonido del motor de Roberto. Al contrario, su pelaje en la cruz se erizó, formando una cresta primitiva a lo largo de su espina dorsal. Kaiser conocía a Roberto. Había comido de su mano. Si el perro estaba entrando en modo de combate, algo estaba terriblemente mal. Roberto era mi mano derecha, un hombre al que yo había sacado de la ruina, a quien le había prestado dinero para operar a su madre, a quien le confiaba las llaves de los galpones. Pero hoy era día de pago, y yo tenía en la casa el efectivo para los peones y la compra de semillas. Una suma considerable, una suma por la que, en estas tierras olvidadas de Dios, te cortan la garganta sin pensarlo 2 veces. La camioneta derrapó al frenar frente al porche, levantando una cortina de tierra que nos cegó momentáneamente. Estaban demasiado cerca de Sofía. «Sofía, ven aquí», grité. Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. El instinto paternal se disparó, inyectando cortisol en mi sangre. La puerta del conductor se abrió y bajó Roberto. Pero no bajó como siempre, con la cabeza gacha y el sombrero en la mano. Bajó rápido, nervioso, mirando hacia todos lados,
Y no estaba solo. De la cabina y de la caja trasera saltaron 2 hombres más. Desconocidos. Su aspecto era el de la desesperación urbana trasladada al campo. Ropa deportiva sucia, tatuajes carcelarios en los cuellos y miradas vidriosas, inyectadas de estimulantes baratos. Pero lo que me heló la sangre no fue su aspecto, sino lo que llevaban en las manos. Machetes de caña. Hojas de acero de 60 centímetros, oxidadas y melladas. Herramientas de trabajo convertidas en instrumentos de terror. Roberto sacó un revólver calibre .38 de su cintura. Un arma vieja, pero letal a esa distancia. ¡Quieto ahí, patrón!, gritó Roberto. Su voz temblaba, pero el cañón del arma apuntaba a mi pecho. ¡No te muevas o te quemo! La traición tiene un sabor metálico. La sentí en la boca, amarga y fría. Roberto sabía que yo estaba solo. Sabía del dinero. Había vendido su lealtad por unos fajos de billetes manchados de sudor. ¿Qué estás haciendo?, dije, levantando las manos lentamente. Mi mente corría a 1000 por hora, calculando distancias, ángulos, posibilidades. Estaba a 20 metros de ellos. Sofía estaba a 10 metros de la camioneta. Kaiser estaba a mi lado, vibrando con una furia contenida que apenas podía controlar. «¡Cállate!», gritó uno de los desconocidos. Era un tipo flaco, con la cara picada de viruela y dientes podridos. «¡Agarra a la niña! ¡Que nos dé la plata o nos llevamos a la cría!». El plan era simple y monstruoso. Usar a Sofía para quebrarme. Si la tocaban, yo les daría todo. Les daría mi vida. El tipo flaco y el otro, un hombre más bajo y fornido con una cicatriz en la frente, corrieron hacia Sofía. Mi hija se quedó paralizada, abrazando su muñeca contra el pecho, sus ojos grandes llenos de un terror incomprensible. No gritó. El miedo la había silenciado, dando un paso adelante. Roberto disparó al suelo, a 1 metro de mis pies. El estruendo fue ensordecedor, haciendo volar tierra y piedras. «El próximo va a la cabeza, patrón», bramó Roberto con los ojos desorbitados por el pánico y la codicia. «Que el perro no se mueva». Miré a Kaiser. El perro no miraba el arma. No miraba a Roberto. Sus ojos estaban fijos en los 2 hombres que corrían hacia Sofía. El perro entendía la jerarquía de la manada mejor que cualquier humano. Yo era el alfa, él era el guerrero, y Sofía era la cachorra vulnerable. La ley natural dictaba que la cachorra debía ser protegida a cualquier costo biológico. Los hombres estaban a 3 metros de ella. El flaco estiró la mano para agarrarle el pelo. Se acabó el tiempo de la diplomacia. Se acabó la civilización. El comando salió de mi garganta como un disparo de cañón. Fue un grito visceral, cargado de toda la ira y la desesperación de un padre. Lo que sucedió a continuación desafió la física. Kaiser no corrió. Explotó. Sus patas traseras cavaron surcos profundos en la tierra dura al impulsarse. En un parpadeo, se convirtió en un misil negro y fuego que cruzó el espacio entre nosotros y la amenaza. No ladró. Los perros de verdad, los que matan, no ladran antes de morder. El silencio es su arma táctica. El tipo flaco, el que iba a tocar a Sofía, apenas tuvo tiempo de girar la cabeza al escuchar el sonido de las garras rasgando la tierra. Vio una boca abierta, una caverna llena de dientes blancos diseñados para triturar hueso, volando hacia su garganta. El impacto fue brutal. 40 kilos de músculo viajando a 40 kilómetros por hora chocaron contra el pecho del agresor. Se escuchó el golpe seco, húmedo, de cuerpos colisionando. El hombre salió despedido hacia atrás como si lo hubiera atropellado una moto. Cayó al suelo, y Kaiser cayó sobre él. No hubo piedad. El perro cerró la mandíbula sobre el antebrazo que intentaba proteger la cara del hombre. Se escuchó un crujido repugnante, como madera seca rompiéndose. El cúbito y el radio cedieron bajo una presión de cientos de kilos. El grito del hombre fue tan agudo que pareció desgarrar el aire caliente de la tarde. ¡Ah! ¡Quítamelo! ¡Me mata! El segundo hombre, el de la cicatriz, frenó en seco. Vio a su compañero siendo devorado vivo por la bestia. Levantó el machete con ambas manos, preparado para partir al perro en 2. «Sofía, corre a la casa», grité yo, aprovechando que Roberto estaba distraído por la carnicería. Me lancé hacia Roberto. Él giró el revólver hacia mí, pero sus manos temblaban violentamente. El miedo es contagioso, y ver a un animal despedazar a un hombre rompe los nervios de cualquiera. Disparó de nuevo, pero la bala zumbó lejos.
perdida en el campo. Kaiser, con una inteligencia de combate aterradora, soltó al hombre del brazo roto al sentir la amenaza del segundo atacante. El tipo de la cicatriz bajó el machete con fuerza letal. Kaiser, en un movimiento fluido de esquiva, rotó su cuerpo hacia la izquierda. La hoja de acero golpeó el suelo, sacando chispas contra una piedra. Antes de que el hombre pudiera levantar el arma, Kaiser contraatacó. Esta vez no fue al brazo, fue bajo. Buscó la ingle, la femoral, el punto débil. Mordió profundo en el muslo interno y sacudió la cabeza con violencia. Es la técnica del sacudón de la muerte, diseñada para desgarrar tejido y provocar un shock masivo. La sangre brotó a borbotones, oscura y arterial. El hombre soltó el machete y cayó de rodillas, golpeando al perro con los puños, pero era como golpear una pared de ladrillos. Kaiser no sentía dolor. La adrenalina había bloqueado sus receptores nerviosos. Era una máquina de guerra biológica cumpliendo su programación ancestral. Yo choqué contra Roberto. No soy un peleador, soy un granjero, pero la furia me dio fuerza. Le golpeé la muñeca con una llave inglesa que había sacado de mi bolsillo trasero sin pensarlo. El revólver voló lejos. Le di un cabezazo en la nariz, sintiendo el cartílago romperse contra mi frente. Roberto cayó sentado, aturdido, con la cara bañada en sangre. «No, patrón, por favor», gimoteó, levantando las manos. Ya no era el hombre armado y valiente. Era una rata acorralada. Miré hacia Sofía. Ella estaba corriendo hacia el porche, llorando. Estaba a salvo. Me giré hacia la escena del combate. El primer hombre estaba inconsciente por el dolor del brazo destrozado. El segundo se arrastraba por la tierra, dejando un rastro rojo, intentando alejarse del demonio negro que lo vigilaba. Kaiser estaba de pie entre los dos caídos. Respiraba con fuerza. Su pecho subía y bajaba como un fuelle. Tenía el hocico y el pecho manchados de carmesí. Un corte superficial en su oreja sangraba un poco, producto del roce con una hebilla o una bota, pero él no le prestaba atención. Sus ojos ámbar, ahora oscurecidos por la dilatación de las pupilas, estaban fijos en Roberto. El perro dio un paso hacia el traidor. Un gruñido profundo como un trueno distante emanó de su garganta. Mostró los dientes, manchados con la sangre de los cómplices. Roberto se orinó encima. El olor a orina se mezcló con el olor a sangre y polvo. El terror absoluto en sus ojos era la única justicia que yo necesitaba en ese momento. Sabía que si yo daba la orden, o simplemente si no lo detenía, Kaiser le arrancaría la garganta allí mismo. La obediencia del animal fue instantánea, casi robótica, lo cual era aún más aterrador que su ferocidad. Kaiser se echó al suelo de inmediato, en posición de esfinge, pero sin dejar de mirar a Roberto. Estaba en guardia. Era el juez y el verdugo esperando la sentencia. Me acerqué a Roberto, respirando con dificultad. Lo miré desde arriba. Pude ver en sus ojos el arrepentimiento, no por lo que hizo, sino porque le salió mal. «Lárgate», le dije, con una voz que sonaba extraña, fría y muerta. «Sube a tus amigos a la camioneta y lárgate. Si vuelvo a ver tu camioneta por este camino, soltaré al perro y no daré la orden de soltar». Roberto, temblando, ayudó como pudo a los otros dos. El del brazo roto gritaba cada vez que lo movían. El de la pierna estaba pálido, en shock hipovolémico. Tardaron una eternidad en subirse. Todo el tiempo, Kaiser mantuvo la mirada fija en ellos, girando la cabeza lentamente para seguir sus movimientos. Cuando la camioneta finalmente arrancó y se alejó levantando polvo, dejando manchas de sangre en mi tierra, sentí que las piernas me fallaban. Me dejé caer sentado en el suelo. Kaiser se acercó a mí. La transformación fue inmediata. El monstruo de combate desapareció y volvió mi compañero. Me empujó el hombro con su nariz húmeda, buscando contacto. Le pasé la mano por la cabeza, sintiendo el hueso duro, la musculatura macetera, la vida pulsando bajo su piel. Revisé su oreja. Era solo un rasguño. «Buen chico, Kaiser. Buen chico», le susurré. Mi voz se quebró. Ella salió al porche. Corrí hacia ella y la abracé con tanta fuerza que casi le hago daño. Lloramos los dos, allí, en medio de la nada, bajo el sol implacable. Kaiser se sentó a nuestro lado, de espaldas a nosotros, mirando hacia el camino vacío, montando guardia, asegurándose de que el peligro se hubiera ido para siempre. Esa tarde,
Mientras limpiaba la sangre del perro y curaba su oreja, comprendí una verdad fundamental sobre la supervivencia. Vivimos en un mundo donde la sonrisa del vecino puede esconder una daga, donde la necesidad convierte a los hombres en bestias, y donde la ley es solo un papel que el viento se lleva, el dinero va y viene, las armas se traban, los muros se escalan, pero el instinto de un perro leal, esa conexión antigua forjada en el fuego de milenios de evolución compartida, eso es inquebrantable. Kaiser no defendió mi dinero, no defendió la propiedad, defendió a la manada, defendió a la niña. Y lo hizo con una violencia pura y honesta que ningún humano podría replicar sin culpa. Miro a mi perro ahora, durmiendo a los pies de la cama de Sofía, y sé que puedo cerrar los ojos. Sé que, mientras él respire, la traición no podrá cruzar el umbral de mi puerta. Si crees que la lealtad es la única arma que importa, suscríbete a la manada.